Hola, feliz día, donde quiera que usted esté sintonizándonos en nuestras conversaciones a través de esta plataforma. Estaba pensando en que hay momentos en los que uno tiene que comenzar a enfocarse más en lo propio, en lo personal, porque muchas veces el tratar de poner la mirada en los demás, en las personas que nos rodean, puede producir en nosotros situaciones infinitas e imposibles, así. Porque muchas veces esas cosas infinitas e imposibles que queremos tener son inalcanzables. Entonces lo mejor es enfocarse en lo que tenemos, en lo que Dios nos ha dado, disfrutarlo y agradecer a Dios por lo que Él nos ha dado, por lo que tenemos, por lo que somos. En esta orden de ideas, en ese orden de pensamientos, es donde estoy aquí una vez más con mi libro. El Manual de la Práctica Cristiana. Ese libro es mío. Ese libro tiene mi genética espiritual, mi genética ministerial. Ese libro es lo que soy. Y ese libro es el fruto de una vida dedicada al estudio sistemático, concienzudo de la palabra de Dios durante, hay que decirlo, casi 40 años. Entonces no es una cosa que salió por casualidad ahí o que fue copiada de otros manuales, sino es lo que este servidor suyo, Eduardo Quijano, ha estudiado, ha aprendido y ha compartido a través de este ministerio bonito que el Señor me ha dado, el ministerio del aprendizaje y de la enseñanza de la palabra de Dios. Así que en este manual de la práctica cristiana tenemos un tema muy interesante que generalmente no se encuentra en los manuales de doctrina de las iglesias, de las denominaciones. Este se llama la iglesia y el Estado y consideraciones generales. Las relaciones iglesia-estado es el término con que la teoría política y la historiografía se refieren a las distintas formas posibles de relación institucional entre iglesia y Estado. Por ejemplo, separación iglesia-Estado también se le conoce como laicidad o laicismo. O también cesaropapismo, que es la unión o separación de los poderes político y religioso. También Estado confesional o Estado aconfesional, donde puede haber una religión oficial o no puede haber una religión oficial. El otro término es tolerancia religiosa o intolerancia religiosa. Además, libertad religiosa o persecución religiosa. Todos esos son términos, como le dije, que la teoría política y la historiografía han acuñado para referirse a las relaciones entre la iglesia y el Estado. Esas expresiones fueron históricamente creadas dentro del cristianismo y más específicamente para el catolicismo en su relación con el Estado liberal que surge a partir de la Revolución Francesa y sus relaciones con el clero católico y el papado en distintos países católicos como Francia, España, Suiza, los Países Bajos. Entonces, aunque también puede aplicarse a épocas históricas anteriores como la Edad Media y el Antiguo Régimen o a otras confesiones cristianas. Con menos propiedad también se suelen aplicar a las relaciones entre el poder político y el poder religioso. Estamos hablando del término iglesia y Estado. En otras religiones o civilizaciones. Por ejemplo, la civilización japonesa, donde la religión oficial es el sintoísmo estatal. La civilización islámica, los sharias, el islam, el fundamentalismo islámico,
la Revolución Islámica, República Islámica, aún el Estado de Israel, que es el sionismo laico y el sionismo religioso mizrahi, el judaísmo reformista, el judaísmo conservador ortodoxo, judaísmo ultraortodoxo, partidos políticos religiosos. Bueno, todo eso está incluido dentro de este concepto de relaciones iglesia-estado. El concepto de los teólogos del siglo XX, por ejemplo, tenemos a Dietrich Bonhoeffer, que es un teólogo protestante, de ahí por los 1906-1945. Según él, la iglesia y el Estado se han de relacionar mutuamente sin interferencias, ya que cada uno de ellos tiene una misión diferente, pero complementaria entre sí. Según Bonhoeffer, el concepto milagro y orden son los dos aspectos con los que se configura el reino de Dios en la tierra, milagro y orden. Bonhoeffer dice eso. En los que se manifiesta como un misterio. El aspecto bajo el cual el reino de Dios se manifiesta como milagro lo llamamos iglesia. Y el aspecto bajo el cual el reino de Dios se manifiesta como orden lo llamamos estado. Milagro y orden, entonces, son las dos palabras claves. Según Bonhoeffer, teólogo del siglo pasado, de hace 100 años, según Bonhoeffer, esta relación iglesia-estado también se puede traducir como milagro y orden. La iglesia representa el milagro, lo sobrenatural, la vida espiritual, la fe en Dios. Y el Estado representa el orden. Y hay que recordar que el apóstol Pablo, por ejemplo, también hace énfasis en el orden y el milagro, ya que en Romanos capítulo 12 dice que toda alma debe sujetarse a la autoridad constituida, al gobierno. Y cuando Pablo lo escribe a Tito también, que se encuentra en Creta como pastor, Pablo le dice, enséñales que se sometan a las autoridades. Entonces, Pablo también tiene este mismo concepto. O sea que Dietrich Bonhoeffer no se lo inventó, sino que de alguna manera lo ha estudiado tanto en las cartas de Pablo como también en los evangelios, donde encontramos al Señor Jesús sentando un precedente que definitivamente les cayó mal a los religiosos judíos, porque él dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Igualmente, pues, estableciendo pues milagro y orden, Estado e iglesia, vida secular y vida espiritual. El reino de Dios en este mundo no es otra cosa que la dualidad de iglesia y Estado. Esta es mi idea. Ambos se hallan necesariamente en relación. Ninguno de los dos existe solo para sí. Cualquier intento por parte de alguno de apoderarse del otro desprecia esta relación del reino de Dios. Es una relación de equilibrio del reino de Dios en la tierra. La iglesia limita al Estado, quien a su vez limita a la iglesia. Ambos deben permanecer conscientes de esta recíproca limitación y deben sobrellevar esta tensa coexistencia que nunca debe de convertirse en interferencia. Ese término es muy interesante porque tanto la iglesia no debe interferir en los asuntos del Estado, como tampoco el Estado debe interferir en los asuntos de la iglesia. Así lo creo yo. Solo así se referirán ambos conjuntamente, nunca cada uno por su cuenta, al reino de Dios, que tan maravillosamente se atestigua en esta doble manifestación. Ahora, usted escuchó que también mencioné una palabra cesaropapismo. ¿Qué significa eso? Para muchos evangélicos, el término cesaropapismo no tiene ningún sentido. Es un término que se refiere a las relaciones entre iglesia y Estado, que identifica o supone la unificación del poder político y religioso en una sola persona. Ya desde los días de Constantino y después los sucesores de Constantino, como especialmente Teodosio, que fue considerado uno de los primeros líderes
del Imperio Romano que tenía a las dos autoridades, tanto la autoridad sobre el imperio como la autoridad sobre la iglesia. Él se hizo llamar el sumo pontífice de los misterios de Cristo. Así que el término cesaropapismo, una vez más, fue creado por el célebre abogado alemán Justus Henning Baumer, allá por el siglo XVII, para definir la obsesión por parte de la Iglesia Oriental de obtener el poder absoluto en la tierra, algo que Karl Vogel ya en el siglo XX llamó el despotismo oriental, porque las iglesias ortodoxas que tenían su sede en Constantinopla, después de la caída del Imperio Romano en el 476, las iglesias, los líderes, el patriarca de Constantinopla se declaró señor del mundo. Aparte de que era el emperador de Constantinopla, o sea, del Imperio Romano de Oriente, se declaró también señor del mundo. Y eso creó muchas otras rebeliones, muchos movimientos, muchos levantamientos, porque no toda la gente quería aceptar al señor de Constantinopla como señor del mundo. Así que no debe de confundirse con el despotismo asiático. O sea, cuando hablamos de despotismo oriental, hay que tener claro que el mundo mediterráneo llamaba Oriente a la Anatolia, a esa región cuya capital era Constantinopla. No estamos hablando de allá de Asia, del lejano Oriente, digámoslo, de las tierras Mongolia, China, Japón. No estamos hablando de eso en este momento. Así que no se trata de eso. Pues cuando hablamos de despotismo oriental, nos referimos a que los mediterráneos llamaron Anatolia, y Anatolia significa la tierra de los orientales, porque para ellos Oriente era ahí, esa tierra. Este concepto, pues, del despotismo asiático, que fue acuñado en los tiempos de Carlos Marx, acerca del despotismo marxista, habla de la unión del poder civil y la iglesia, que ha sido una constante durante décadas, que ha facilitado el imperio del despotismo en la sociedad. El Estado se servía de la iglesia para santificar sus actos y llamar a la obediencia de su mando bajo el engaño de la voluntad de Dios. La iglesia se servía del Estado para obtener y aumentar sus ingresos y privilegios. Es así pues que los reyes estaban aliados con la iglesia, y los reyes la iglesia podía excomulgar a un rey para que este rey perdiera su poder. Así que desde el siglo XIX el Basileus absorbe toda la autoridad y se transforma en un emperador que es a su vez rey y sacerdote, algo que va en contradicción con la formulación hecha siglos atrás por Flavio Josefo en referencia a lo que él denomina teocracia, es decir, el gobierno de Dios en la tierra. El cesaropapismo en Occidente se inició en el año 800, cuando el Papa León III coronó a Carlos Martel como emperador de un restaurado imperio romano, que, prolongando en sus sucesores, será conocido más adelante como el Imperio Carolingio o Sacro Imperio Romano de Occidente, entre el año 800 y el año 843, ocasionando dos efectos. Uno, el apoyo del Estado a la Iglesia, y viceversa. Este apoyo mutuo derivó en un cesaropapismo que sostenía la teoría del origen divino de los reyes y les daba poder absoluto sobre la religión y el gobierno a la misma vez. El emperador utilizaba todos los apelativos que suenen a descendiente de los emperadores romanos. Se va a denominar Augusto, rey de los romanos. Adquirirá un carácter sagrado, proclamándose hijo adoptivo de Dios, de quien recibe el poder directamente, pero seguía siendo coronado por el Papa, aunque el emperador se considera legítimo sucesor de Pedro. Posteriormente, algunos emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, entre ellos Enrique III, Federico I de Sajonia,
Federico II promovieron la idea de que el emperador es la cabeza visible de la iglesia y tiene en ella más autoridad que el papa. Estoy muy contento porque he estado leyendo un libro buenísimo de Tom Holland que se llama Milenio. Según este historiador buenísimo, este historiador que se llama Tom Holland, en ese libro Milenio, él explica, pero de una manera tan didáctica, tan detallada, tan clara, los conceptos que se manejaron durante los primeros 1000 años. Y según ellos, necesitaban establecer un reino porque el milenio estaba a las puertas. Y una vez que llegara el año 1000, entonces Cristo iba a venir a establecer su reino, pero necesitaba tener a un hombre que lo representara en esta tierra. Si usted tiene acceso a este libro Milenio de Tom Holland, sería buenísimo. Como le digo, yo como soy apasionado por la lectura, ese soy yo. Soy apasionado por la lectura. Entonces tengo muchos documentos, tengo muchos libros, tengo muchos detalles ahí, los cuales enriquecen mi ministerio que estoy dedicado a la enseñanza. Bendiciones para todos, cuídense y que Dios les bendiga. Y recuerde, el hecho de saber no es para presumir, sino para que seamos llevados a una consagración a Dios, a decidirnos a obedecer a Dios, a vivir conforme a su voluntad, en vista de que cada día nos estamos acercando más al fin de los tiempos. O al fin de nuestros días podemos ir, digamos que el fin de los tiempos no llegará, pero ciertamente nuestra vida está corriendo hacia el encuentro con nuestro Dios. Bendiciones para todos. Adiós.